Bienvenidas, muy bien por este lado. Entonces tenemos a Catalina Estrada. Catalina, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy Buenas buenas noches. noches a todos. Qué rico que ya estamos conectadas. Ya se están Súper. conectando más personas. Catalina nos acompaña, ella es terapeuta ocupacional de la Fundación Santa Fe de Bogotá, del Centro de Atención de Adulto Mayor o Geriatría. También ya está conectada la doctora María Luisa Arenas. Doctora, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, doctora. Nos acompaña María Luisa Arenas, psiquiatra de adulto mayor. Habíamos puesto psiquiatra de geriatría, psicogeriatría, pero hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Bienvenidos a todas las personas. En este momento van 40 personas conectadas con nosotros. Esta es un live muy especial porque ayer se conmemoró el Día Mundial del Adulto Mayor. Y hoy queremos hablar de envejecimiento saludable. ¿Quién de ustedes dos de pronto puede desglosar qué significa envejecimiento saludable? ¿Por qué queremos hablar de eso hoy? Pues bueno, si quieren empiezo. Digamos que envejecimiento saludable es un concepto relativamente nuevo, digamos, lo venimos hablando en los últimos años a raíz del proceso de envejecimiento de la población. Sabemos que cada vez, a medida que pasan los años, hay una mayor proporción de personas mayores en la población y surge la necesidad de garantizar, pues digamos, unas condiciones apropiadas y las mejores condiciones, digamos, para eso está esta iniciativa de envejecimiento, y en este caso, digamos que se trata de potenciar y de fomentar la capacidad funcional de cada individuo, pues para que tenga una buena calidad de vida en la vejez, desde el punto de vista físico y mental, ¿no? Muy importante, creo que no siempre somos conscientes o nos estamos preparando tanto para llegar a esa etapa como para tratar con las personas que ya están en esa etapa, ¿verdad? Que están a nuestro alrededor. Todos tenemos abuelos, tíos abuelos, nuestros propios papás que empiezan a tener un cambio en la vida. Estoy aquí intentando agregar a otra de nuestras doctoras. Esperemos a que se vaya conectando. Mientras tanto, a todas las personas que están conectadas el día de hoy, pues les damos la bienvenida. Doctora Diana Morales, Hola. bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo están todas? Bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Doctora Diana Morales se conecta con nosotros. Ella es intensivista y geriatra también del Centro de Atención de Adulto Mayor de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Les estábamos contando, doctora, a la audiencia que estamos conmemorando el Día Mundial del Adulto Mayor, que fue ayer domingo, y que pues queremos aprovechar este espacio de lunes, 8 de la noche, cuando la gente ya se encuentra en casa, como nosotras, para poder charlar un poco acerca de esta temática. Hace unos días recogimos algunas preguntas y estamos realmente sorprendidos. Más de 40 preguntas nos dejaron en las redes sociales, en donde nos damos cuenta que existen muchas dudas al respecto, y pues qué rico estar hoy para poder hablar de eso. ¿Qué tal si ponemos sobre la mesa una de estas preguntas que me llamó la atención, y es cómo podemos ser empáticos con nuestros familiares cuando van perdiendo habilidades? Muy buena pregunta. No sé quién quiera. Ok, Dale, si quieren puedo hablar. Es muy importante entender que los roles empiezan a cambiar con el envejecimiento, ¿sí? Es muy importante que las familias comprendan que una persona mayor que envejece implica que debe tener un empoderamiento dentro de su familia, ¿sí? Y este rol debe permanecer intacto en el tiempo. Es decir, si mi papá deja de trabajar o mi mamá deja de trabajar, cambia de pronto su rol dentro de la casa, sigue siendo una persona fuerte dentro del hogar, con un rol importante dentro de esa familia, ¿sí? Entonces hay que darles la importancia y darles su lugar y reconocimiento, porque son personas que han recopilado experiencia a través de su vida. Entonces,
involucrarlos en actividades que desarrollamos como familia, involucrarlos en conversaciones, involucrarlos en planes. Todo ese lo que involucra la parte social implica que ellos mantengan activos, se sientan empoderados dentro de su familia y pues obviamente todas estas conductas que los llevan a aislarse o que los llevan a que sean relegados a un segundo plano, pues obviamente lleva a que haya más posibilidades de enfermedad, de discapacidad y de otras condiciones que no queremos dentro de nuestro hogar. Yo creo que una de las cosas que ayuda mucho a pararse desde la empatía en el envejecimiento y frente al envejecimiento no sé, de la familia, de los amigos, es un poco entender desde la propia piel, digamos, el envejecimiento y un poco quitarse este estigma que tenemos frente al envejecimiento, el quitarse de la cabeza que ser mayor implica discapacidad, implica dolor, implica baja productividad. Digamos que si yo soy capaz de tener una postura saludable frente a mi propio envejecimiento, posiblemente pueda ver el envejecimiento del otro no necesariamente como algo negativo, sino como una oportunidad también. Yo siempre digo que es ponerse en los zapatos del otro, ver con la persona que yo estoy, saber su historia de vida, porque no todos somos iguales y no todos necesitamos las mismas cosas. Y creo que permitir que la persona tenga autodeterminación, que yo todavía tenga en cuenta cuál es su ser y qué le gusta y qué quiere. Porque muchas veces uno de familiar hace las actividades que uno asume que son buenas, pero ni siquiera le pregunta, oye, ¿a ti te gustaría ir a bailar? Sino que yo asumo que es bueno, entonces lo pongo a bailar. Entonces creo que es ponerse en los zapatos del otro, preguntarle y siempre permitir que podamos hacer, o sea, que nos conectemos desde lo que es él, el ser, lo que fue y lo que le gustaría hacer en su nuevo proyecto de vida. Pasa muy a menudo que tal vez conocemos a los roles de las personas mayores por la relación que tenemos con ellas. Tal vez el abuelo, el papá, la mamá, el tío, o no necesariamente familiares, sino tal vez personas que conocemos que ya están entrados en años y tal vez vale la pena que preguntemos qué les gusta hacer en esa nueva etapa de la vida, porque en algunos otros momentos los conocimos en otros roles, de pronto con otros gustos, y no sé si a ustedes les pasa, pero creo que a todas las personas que están conectadas con nosotros, tal vez lo que nos gustaba de niños o de adolescentes ya no nos gusta en la edad adulta y posiblemente nuestros gustos van a volver a cambiar. ¿Sabes qué? Sí, de pronto me parece que es súper importante que uno no debe pensar que ellos son niños. Ellos cambian, pero no tengo que tratarla de tan lindo. No, porque es que yo asumo que yo ya estoy, si yo llego a viejita, yo no quiero que me atiendan así, que no quiero que me traten de esa manera, sino Catalina, vamos a hacer esto, o sea, como si yo soy, o sea, un adulto, con todo el respeto y toda la cordialidad del caso, pero que no me vean, que, o sea, que yo sea visible ante la sociedad y que me tengan muy en cuenta lo que yo soy. Creo que cuando yo tengo muchos estigmas y estereotipos, no favorece, pero si empiezo a hacer un cambio pensando en mi propio envejecimiento, podría yo tener una mejor empatía con la persona con la que yo estoy, sea familiar o sea paciente. Claro que sí. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en consulta, y ni siquiera en consulta, como en la vida, en todos los ambientes, los que trabajamos con personas mayores, constantemente estamos un poco tratando de dignificarlos, ¿no? De darles el lugar que se merecen, el lugar en el que realmente están, porque tendemos a hacer lo que dice Catalina mucho, es como el abuelito, el ancianito, todas estas cosas en términos que terminan casi que infantilizando a la persona mayor y no dándole la dignidad que se merecen, el respeto. Por supuesto, ya en la cordialidad de la consulta, yo por ejemplo les digo mis viejos y me fascina, ellos se mueren de la risa, les hago toda cantidad de chistes pésimos, pero creo que sí es importante la terminología, como nos dirigimos a ellos y como hablamos de ellos, es supremamente importante. No todos son abuelos porque les vamos a decir abuelitos y más con diminutivo. ¿Y cuáles son los términos adecuados? Pues normalmente yo hablo en ámbitos académicos de personas mayores. Ese es el término adecuado. Es el término más.
Bien, invitamos a las personas que se están conectando en este momento, que de pronto no estuvieron desde el principio y les contamos que hoy estamos hablando sobre envejecimiento saludable, conmemorando el Día del Adulto Mayor que se celebró Día Mundial ayer. Tenemos una cantidad de preguntas que vamos a ir resolviendo, pero también los invitamos a quienes están en vivo para que nos puedan dejar sus preguntas y con mucho gusto aquí con la compañía de Catalina Estrada, terapeuta ocupacional, de la doctora María Luisa Arenas, psiquiatra adulto mayor, y de la doctora Diana Morales, intensivista y geriatra. Vamos en esta conversación a ir revisando como las preguntas para poderles ayudar y poder entonces conversar sobre eso. Bien, por aquí nos dicen que muchas gracias por abordar estos temas de adultos mayores y sin embargo el ideal es que esto vaya siendo una tendencia y no necesariamente una novedad. Nos preguntan por aquí, ¿cómo luchar con la voluntad de nuestros abuelos, digamos de nuestros adultos mayores, cuando las recomendaciones médicas son lo contrario a lo que ellos quieren? Yo me tomo la palabra un poco, sí. Fíjense que hay una cosa muy interesante que lo discute uno mucho con los hijos de los pacientes y es el cambio de ese rol paternal. Es decir, cuando la persona envejece y aparece la enfermedad y aparecen ciertas limitaciones en su movilidad o en su capacidad funcional, nosotros como, digamos, hijos o personal de salud adquirimos como un rol de quererlos cuidar, ¿sí? Y es muy importante entender que cuando usted como hijo cambia ese rol de querer cuidar a su papá, eso no quiere decir que él pierda su rol de ser su papá, ¿sí? Entonces eso a veces es un poco complejo de manejarlo porque es una línea muy tenue que divide, bueno, yo necesito cuidar a mi papá, él no me lo permite, pero yo cómo voy a pasar por encima de su autoridad porque es mi papá, ¿sí? O es mi mamá. Entonces, finalmente, siempre lo que tratamos de hacer es algo de negociación de todas las partes, ¿sí? Y se van por pequeños pasos que van generando ganancias. Entonces, si hay una recomendación médica, nosotros no podemos ser muy impositivos, ¿sí? Con una persona mayor que fue de pronto el gerente de su empresa y que pues tenía muchas personas a su cargo, entonces yo cómo voy a venir a decirle ahorita qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, es tratar de que ellos entiendan por qué se dan las recomendaciones, cuál es el objetivo de esas recomendaciones, para que desde la comprensión podamos tener pequeñas ganancias, ¿sí? Puede que en una sola consulta o en un solo momento no vamos a lograrlo, pero en la medida en que vamos a ser un poco enfáticos, en que haya pequeños cambios, vamos a ir logrando objetivos. De acuerdo. Catalina, ¿tú qué quieres aportar? Que te veo que... No, estoy completamente de acuerdo con la doctora. Uno tiene que negociar y cuando uno explica bien las cosas, el por qué y para qué, los adultos mayores también permiten que haya ese proceso tanto médico como terapéutico, ¿sí? Y yo siempre les digo a los pacientes, si usted tiene inquietudes o no está de acuerdo, puede preguntarnos y nosotros desde el área de la salud podemos explicarles el por qué es beneficioso y cómo podemos llegar a tener un acuerdo entre las partes, ¿sí? Digamos, a veces tienen una dieta, entonces desde la parte de salud, poder negociar para que puedan, o sea, adherirse, hacer, o sea, realizar los cambios o los ajustes que el médico diga, o desde la parte terapéutica, porque no siempre es tan fácil que se hagan las recomendaciones en ellos. De acuerdo. Hay una pregunta que nos hacen ahorita las personas que están conectadas, es ¿desde qué edad debemos considerar a las personas adultas mayores? ¿A qué segmento nos estamos refiriendo específicamente? Ok, esa pregunta es bien interesante porque se aproxima mucha gente a decirnos, bueno, yo desde qué edad tengo que ir a visitar el geriatra, ¿sí? O desde qué edad puedo considerarme de la tercera edad, ¿bien? Entonces, digamos que por estándares internacionales de la OMS tenemos unos puntos de corte de edad específicos, ¿sí? Entonces, se dice que las personas mayores son aquellos mayores de 60 años en los países en vía de desarrollo como el nuestro, ¿sí? De 65 años en los países de primer mundo, ¿ya?
Y en las poblaciones especiales, como son, por ejemplo, desplazados por violencia, poblaciones indígenas, situación de pobreza extrema, se dice que a partir de los 55 años, ¿sí? Y no es que por estas edades haya un fenómeno fisiológico que implique que esto es que cumplimos 60 y ya nuestras células se volvieron viejas, no, sino que básicamente se tienen esos puntos de corte porque hay políticas públicas que cobijan a estas personas como población vulnerable. Básicamente ese es el propósito de establecer unos parámetros de edad como tal. Y doctora Diana, para conocer un poquito nuestra audiencia y como todos podemos ver la pantalla, me encantaría, eso era lo que iba a pedir, que todas las personas entre este rango de edad, entre los 55 años o más, de pronto nos manden una carita feliz. Y así podemos ir viendo más o menos si estamos con el segmento de adulto mayor y invitamos a que manden fuegos a aquellos que podemos ser cuidadores, acompañantes, familiares, que no solamente queremos la información para saber cómo ayudarlos a ellos, cómo tratarlos o cómo lidiar con ciertas situaciones, sino también cómo podemos prevenir. Entonces, estamos viendo fuegos de personas que nos acompañan, que son cuidadores, y ojalá caritas felices de pronto si tenemos algún adulto mayor que esté conectado. Maravilloso. Nos hicieron otra pregunta que creo que vale la pena que toquemos acá y es, ¿qué pasa? O sea, que hablemos de la actividad sexual, la sexualidad, como esta parte sexual en adultos mayores. Doctora María Luisa, te estamos perdiendo, no sé si nos escuchas bien. Sí, ya se me fueron un momentico. Sí, creo que ya. Aquí estoy. Ya. Bien, Sí, la pregunta que nos están haciendo personas que están acá conectadas es que hablemos un poco sobre la sexualidad en esta etapa de la vida. No, yo creo que como todas los temas son importantes en adulto mayor, digamos que muchas veces en las consultas es parte, creo yo, de este tabú que tenemos en torno a este envejecimiento. O sea, una persona mayor también tiene la posibilidad de tener una vida sexual activa, de tener cada uno de los aspectos de su vida satisfechos en la medida que lo vean sus términos personales. Entonces, digamos que es una de las cosas que más frecuentemente no se pregunta en la consulta. Y a los pacientes uno los ve con mucho temor de preguntar, bien sea, y ya me corriges, bien sea una causa psiquiátrica o no psiquiátrica de la disfunción sexual. Digamos que tenemos que aprovechar cada consulta para preguntarlo sin ningún temor, y a los pacientes se dan cuenta que si uno lo habla con tranquilidad, pues el paciente dice, bueno, esto también puedo hablar con la psiquiatra, con la pediatra o con la terapeuta, y creo que es algo importante poner sobre la mesa. Yo creo que parte del ejercicio que hacemos nosotras todos los días es poner temas incómodos sobre la mesa, ¿sí? Poner temas de sexualidad, hablar de la muerte, hablar de los duelos, hablar de todas estas cosas que al adulto mayor le preocupan porque son pérdidas, ¿no? El envejecimiento está lleno de pérdidas y de procesos de adaptación, pero también demostrarles que está lleno de procesos de reinventar distintos proyectos, de recibir cosas. Entonces creo que es algo que hay que poner sobre la mesa y hablar para que podamos saber si desde el punto de vista psiquiátrico o no psiquiátrico podemos nosotras ayudar. De acuerdo, María Luisa. Es muy importante que propiciemos el espacio de diálogo, ¿sí? Entonces, porque la sexualidad en general es un tema tabú para las personas mayores y pues no lo expresan abiertamente en la consulta. Entonces, sí es importante tener en cuenta eso. Hay unos puntos importantes con respecto a la sexualidad y es lo que hemos hablado previamente, o sea, es pensar usted cuando llegue a viejo cómo quiere expresar su sexualidad. O sea, nosotros no podemos pensar en las personas mayores como allá lejos, están allá, no, sino piense usted cuando llegue a viejo cómo quiere vivir su sexualidad y probablemente sea un aspecto importante de su vida. Es importante también saber que hay un riesgo, ¿sí?, de enfermedades de transmisión sexual, porque se libera un poco ese tabú, ese temor,
porque digamos que ya se supera toda esa etapa reproductiva, entonces no hay ese temor a los embarazos, no hay ese temor a otras cosas y finalmente puede haber un aumento del riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por eso es muy importante que nosotros propiciemos espacios para que se puedan expresar todas las inquietudes al respecto. Tocas un tema que me parece aún más interesante y es como se baja la guardia en muchas cosas cuando llega a cierta edad y no necesariamente debe ser así. Precisamente ahora que hablas de las enfermedades de transmisión sexual, evidentemente no va a haber un embarazo por los cambios que hay a nivel hormonal, sobre todo en las mujeres. ¿Qué pasa a nivel hormonal de los hombres? Nos están preguntando aquí, porque sabemos que a la mujer le llega la menopausia, pero a los hombres les llega algo similar. Claro. Sí, claro. Entonces hay unos cambios que son inherentes al envejecimiento y es que todas las hormonas, la producción de hormonas sexuales en general disminuye, ¿sí? Esto tiene un impacto, digamos que en la libido también, tiene un impacto en el desempeño de actividades físicas en general, o sea, todas las hormonas sexuales, tanto en mujeres como en hombres, disminuyen. Entonces, en los hombres puede haber una sensación de fatigabilidad en general, no relacionada específicamente con la actividad sexual, sino en general, esa disminución en la producción de testosterona puede llevar a cambios también emocionales, puede haber sensación de fatigabilidad, puede haber ciertas quejas relacionadas con memoria, o sea, hay una cantidad de situaciones que pueden ocurrir en esos cambios por andropausia o por disminución de las hormonas sexuales masculinas también. Y muchas veces a los hombres les da temor preguntarlo. Digamos que el tema de la menopausia es un poco más abierto y las mujeres suelen consultar por síntomas un poco más, pero los hombres no tanto. Entonces pasa un poco más desapercibido y finalmente claramente esos cambios hormonales llevan a que las personas o los hombres mayores tengan cambios en su calidad de vida. Gracias, doctora Diana. Bueno, ustedes me ven aquí que yo me acerco, pero es que yo no veo muy bien. Entonces aquí estaba leyendo una pregunta que nos deja Lau, y es ¿qué tanta afectación en la memoria es normal con el paso de los años? ¿Cómo podemos de pronto determinar? Yo creo que se refiere a eso y es ¿cómo podemos determinar, digamos, que se olviden las cosas, que haga parte como proceso normal a que ya se esté sufriendo alguna enfermedad asociada a la edad? Pues yo creo que al igual que todos estos cambios físicos, hormonales, fisiológicos, además de todos estos cambios esperables y normales a nivel físico, hay un montón de cambios también a nivel psicológico y a nivel cognitivo con el envejecimiento. Una de las cosas que nosotras mucho les repetimos a los pacientes en la consulta es: hay cambios, evidentemente, con el envejecimiento a nivel de memoria, digamos que sí es esperable que a veces se quede de vez en cuando una palabra como en la punta de la lengua, como le decimos nosotros, o que haya un poquito como de enlentecimiento en los procesos, algunas fallas de memoria, pero lo que insistimos muchísimo es las fallas de memoria normales del envejecimiento no son fallas ni de todo el día, ni de todos los días, ni que afectan la cotidianidad del paciente. El paciente mantiene al 100% su independencia para hacer todas sus cosas en la vida diaria, para manejar su dinero, para tomar su transporte, para manejar sus citas, o sea, conserva absolutamente su autonomía, pero digamos que nosotros lo que les pedimos un montón es: no todas las fallas de memoria, primero, en el envejecimiento son Alzheimer, pero tampoco, o una demencia, pero tampoco normalicen las fallas de memoria del envejecimiento, porque a veces también muchas veces recibimos pacientes que tienen enfermedades muy avanzadas de la memoria y lo que hemos hecho cultural y socialmente es asimilar que la falla de memoria es porque también, y eso tampoco es cierto. O sea, permitan que nosotras o que nosotros seamos quienes les digamos y evaluemos qué está dentro de lo normal y de lo anormal, pero por favor consulten con esas fallas de memoria porque no queremos seguir viendo lo que vemos a diario, que son un montón de enfermedades de la memoria que consultan tardíamente y ya son pocas cosas las que podemos hacer en términos de memoria
mejorar calidad de vida y de estudios y un montón de cosas que hay que hacer cuando llegan. Para ayudar a todas las personas a que lleguen de pronto a la consulta del Centro de Atención de Adulto Mayor, expliquemos un poco qué es este centro, de qué se trata, cómo está compuesto. Evidentemente estaríamos hablando del adulto mayor, pero estoy casi segura que podemos también acompañar a quienes están conectados el día de hoy. Cuéntenos un poco. Bueno, el Centro de Adulto Mayor es un centro que tenemos en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Precisamente este año, 2023, cumplimos 15 años de fundado el centro. Es uno de los centros pioneros de atención integral a las personas mayores en el país, ¿sí? Entonces, contamos con una serie de profesionales que claramente tienen toda la experiencia para atender todas las situaciones problemáticas de las personas mayores y también como forma preventiva para lograr mantener un envejecimiento saludable. Nuestra sede es en el segundo piso del Hospital Central de la Fundación Santa Fe. Tenemos psicogeriatría, geriatría, tenemos educación cognitiva, que es orientada por Catalina, que es terapeuta ocupacional, tenemos atención de enfermería, digamos que todo el profesionalismo médico y de toda el área involucrada en el cuidado de las personas mayores las podemos proporcionar allí. También tenemos actividades educativas dirigidas a las familias y también a los cuidadores sobre temas diversos de envejecimiento. Entonces, allá muy bienvenidos con todas las inquietudes que tengan. Tenemos, digamos que toda la experiencia para atender todas las inquietudes relacionadas con envejecimiento. Muchas gracias, doctora Morales. Pues en efecto, ya llevar 15 años atendiendo familias, atendiendo personas adultas mayores y que aún muchas personas no de pronto lo tengan en el radar, pues es la invitación que queremos hacer en este live, porque ya sabemos que hay más cuidadores que personas adultas mayores que están conectados el día de hoy con nosotros y queremos poner a disposición no solamente el centro, sino también los temas que estamos hablando acá. Hay dos cosas que nos están preguntando recurrentemente. Una de ellas pues, es que con la edad y con el avance de la edad, de pronto hay lesiones, caídas, pueden haber fracturas, y eso también lleva a que se den como ciertas patologías. Y por otro lado, nos preguntan mucho sobre estado de ánimo, salud mental, cómo de pronto los cuidadores que están conectados acá pueden ayudar a los adultos mayores que los rodean. Digamos, con referencia a prevención de caídas, tendríamos que mirar cómo está nuestro paciente a nivel físico, porque muchas veces dejan de hacer actividad física. Entonces pierden un poco el equilibrio, ya los reflejos no son tan buenos, o a veces cambian la marcha y uno en algunas ocasiones no está tan atento a los cambios o ve que es normal. Como es adulto mayor, es normal, ¿sí? O sea, es normal. Entonces uno no está como con el campanazo de estar pendiente ya de preguntarle a alguno de los especialistas del área de la salud. Lo que debemos hacer inicialmente en casa, tristemente, para el dueño de la casa, es quitar tapetes, adaptar los baños, ¿sí? Y adaptar las cosas del hogar acorde a la estatura de nuestro paciente, ¿sí? Porque muchas veces nosotros vemos en determinados almacenes las adaptaciones y pensamos que eso es como comprar, ¿qué les digo yo? Como comprar una camisa talla S. Y no todos necesitan una camisa talla S, sino necesitan una camisa acorde a su estatura y a sus medidas. Entonces, hay que mirar el vestuario del paciente, hay que mirar la parte de física, si tiene algún problema cardiovascular, si está tomando varios medicamentos, si no ve bien, si tiene problemas de equilibrio, si de pronto utiliza el bastón, pero el bastón es un bastón volador, que no lo utiliza de manera correcta, o el caminador, y mirar las barreras que tiene uno en la casa. A veces uno asume que hacer adaptaciones en casa sale muy costoso, pero muchas veces también se pueden adaptar teniendo de una manera más módica el manejo de los costos. Es mucho más económico organizar la casa que después tener que ir a un servicio de salud por alguna fractura y luego de eso todo lo que conlleva para la funcionalidad y la independencia de este paciente y el impacto en su familia.
sin lugar a dudas, Correcto. la prevención nos ayuda mucho. Tocaste un tema importante y es la actividad física. Hoy en día estamos trabajando mucho en la educación de hacer actividad física, según la recomendación de la OMS, 30 minutos diarios, ir, digamos que, haciendo actividad física cardiovascular, pero también de fuerza, para que sea como un conjunto en personas que, como nosotras, que estamos activamente trabajando. Pero ¿qué tipo de actividad física de pronto tendría que ser, sin que esto sea una receta médica, sino que realmente como unos consejos? Y es este segmento de personas que ya hablamos, más o menos mayores de los 60 años, tendrían que no dejar de hacer en su vida diaria para prevenir este tipo de caídas o de accidentes. Ok, digamos que aquí tenemos que orientar una actividad física que sea multicomponente, ¿sí? Entonces, que involucre ejercicios de fuerza, porque una de las condiciones que es muy frecuente encontrar en el envejecimiento es la disminución de la masa muscular, lo que llamamos nosotros sarcopenia, y del rendimiento muscular. Eso lleva a que la sarcopenia pues aumenta el riesgo de caídas. Entonces, ejercicio dirigido a fuerza, ejercicio de equilibrio y coordinación, ¿sí? Es sumamente importante también, porque muchas de las estructuras, digamos que la integración neurológica, sensorial, propioceptiva y del aparato osteomuscular cambia con el envejecimiento, y hay ciertas patologías que pueden llevar a esto, y pues obviamente integrar la parte de equilibrio y coordinación es muy importante, y involucrar algo también de ejercicio cardiovascular, ¿sí? Para mantener un buen acondicionamiento en la parte pulmonar y cardiovascular. Entonces, es muy personalizado, ¿sí? Y obviamente que debemos procurar entender un poco la dinámica de la actividad física que realiza cada persona o cuál es su capacidad para poder empezar y arrancar, ¿sí? Sin embargo, hay aplicaciones, por ejemplo, hay una aplicación que yo recomiendo mucho que se llama BB Frail, ¿sí? Como frágil en inglés, BB Frail. Esta aplicación tiene ejercicios muy sencillos que se pueden realizar desde la casa, con elementos que hay fácilmente de acceso en casa y que nos pueden ayudar a integrar un poco esas actividades que les acabo de mencionar, algo de fuerza, de equilibrio y de actividad cardiovascular. Podemos encontrar también tutoriales, hay otros tipos de ejercicios que son los ejercicios de Otago. Otago, digamos que en Nueva Zelanda desarrollaron toda una estrategia para intervenir ese riesgo de caídas en personas mayores de la comunidad, y también son ejercicios muy fáciles de realizar, que los podemos encontrar en YouTube, por ejemplo. Hay montadas plataformas así como lo encontramos, ejercicios de Otago, con programas semanales de cómo establecer una rutina de ejercicio. Muy importante, doctora, muchas gracias. Y yo creo que también la invitación a las personas que están con nosotros hoy es hacerlo desde ya, no esperar a que nos lleguen los 60 o los 60 plus, sino que seamos muy conscientes del hoy. Algunas de las preguntas que nos dejaban también era eso, como cómo podemos empezar a hacer o a prepararnos para un envejecimiento saludable, pero antes de abordar esa, me gustaría que habláramos un poco de la salud mental, de la depresión, de la tristeza. Tal vez, ¿qué tal si iniciamos como con esas banderas rojas o esas señales que podemos identificar en las personas que nos acompañan o a las que estamos acompañando para poderlas ayudar? Pues en términos de salud mental, digamos que en psiquiatría de adulto mayor hay varios escenarios que hay que considerar, ¿no? Vemos en psiquiatría de adulto mayor, por un lado, las personas que tienen una enfermedad mental o una condición desde la juventud y envejecen con estas condiciones, con una depresión, con un trastorno de ansiedad, una enfermedad bipolar, una esquizofrenia, etc. Y estas enfermedades tienden a tomar unas características particulares y distintas en el envejecimiento. Entonces, la persona que tiene unas crisis en su juventud, de pronto estas crisis van a ser algo distintas en el envejecimiento, y eso hay que tenerlo en cuenta. El otro escenario que
tenemos es una persona desde el punto de vista de salud mental sana toda su vida y que estando mayor presenta una depresión a los 70, a los 80 años y nunca en su vida había tenido una enfermedad de este tipo, y esta es una de las banderas, digamos, que les decimos nosotros y les insistimos. Las enfermedades mentales de este tipo usualmente no inician alrededor de los 70, 75, 80 años, la depresión, el trastorno bipolar, la ansiedad, y tenemos que mirar muy de cerca a estos pacientes porque a veces las enfermedades de memoria debutan con estos síntomas psiquiátricos y casi que nos anuncian la llegada de alguna cosa, y es una de las cosas importantes que nosotros miramos y que les pedimos que consulten, porque además frecuentemente, pensando en el estigma y en los prejuicios que tenemos frente a la vejez, es que es normal que el viejo esté deprimido, y no es normal que el viejo esté deprimido, ¿sí? Que es normal que el viejo esté ansioso, no es normal que el viejo esté ansioso, ¿sí? Entonces ahí es muy importante como darle valor a cada uno de los síntomas, darle valor a esta queja que está presentando esta persona mayor, y no es porque esté vieja y no es porque esté cansona, sino porque realmente está viviendo un proceso de sufrimiento que tenemos que ver nosotros a qué obedece. Entonces, en ese sentido, ese es el segundo escenario. El tercer escenario que vemos frecuentemente en psiquiatría de adulto mayor son las quejas de memoria, que ya lo hablamos, que no son normales propiamente del envejecimiento, que sí hay unos cambios que podrían obedecer al envejecimiento, pero que por favor no lo minimicemos y no lo normalicemos. Okay, gracias, hay una cosa también importante, y es sí, ¿aló? Sí, bueno, hay una cosa importante en cuanto a lo que menciona María Luisa, y es que la depresión en las personas mayores muchas veces sale un poco de ese estereotipo de depresión, que la persona está triste, melancólica, llora, dice que estoy deprimida. No, eso no se presenta en las personas mayores. Usualmente ellos tienden a hacer otro tipo de conductas, se aíslan, no quieren salir, se vuelven irascibles, irritables, empiezan a tener síntomas somáticos, es decir, se quejan de dolores y consultan muchas veces por dolores que realmente no le encontramos una causa como tal orgánica. Es decir, es muy sutil, y nosotros digamos que el contexto familiar debe estar muy alerta a esos síntomas, porque esos síntomas pueden hacer parte de una depresión larvada de la persona mayor. Entonces no necesariamente implica el llanto, la melancolía, sino que también puede haber irascibilidad, queja de memoria, puede haber aislamiento social, tendencia a que no quieran salir, una apatía marcada, problemas de sueño, y eso hace parte de esas manifestaciones depresivas en ellos. Lo otro es que también, lo otro es que también el proceso del envejecimiento es un proceso, y lo dije ahorita, como lleno de duelos, ¿no? Entonces tampoco toda la tristeza, ni toda la preocupación, ni toda la frustración es enfermedad, ¿no? También tenemos que hacer un acompañamiento muy cercano de la persona que va viviendo cambios en su cuerpo, en su rol familiar, en su rol social, porque es una cosa que no hemos dicho, y parte del envejecimiento saludable, el envejecimiento activo, es que como sociedad y que comunidad podamos ofrecerle unas instituciones, unos recursos a ese adulto mayor para que se mantenga activo. No solo manténgase activo, pero ¿qué hago? ¿Dónde me empleo yo a los 65 años? ¿O qué cosas productivas puedo hacer a los 65 años? ¿O 60, o 70, 80? Entonces, esa pérdida del rol, esa pérdida de la productividad, esa pérdida de pronto del proyecto de vida que tenían en algún momento y que se vio frustrada por una enfermedad, por una discapacidad, todo eso son pérdidas, y todo eso genera duelos que hay que trabajar desde el punto de vista de la salud mental. Y me llegan un montón de viejos a la consulta diciendo que qué susto llegar al psiquiatra, ya se van un poquito más tranquilitos, entendiendo que la psiquiatra pues en el adulto mayor no es solamente para enfermedades mentales mayores, sino también para llevar todos estos procesos de duelo, que repito, no todos son enfermedad tampoco, pero sí necesitan el acompañamiento de profesionales en salud mental. Y aparte que también uno tiene derecho a estar triste a veces, lo que hay que hacer es escuchar y hacer un buen acompañamiento para no poner el sticker, porque pues muchas veces los duelos, como dice la doctora,
suceden y desafortunadamente como cultura no estamos entrenados ni educados para empezar a hacer nuestro proyecto de vida antes de pensionarnos o jubilarnos, porque alternativas, afortunadamente hay muchas alternativas de tipo recreativo, de tipo cultural, de tipo académico, porque afortunadamente ya las universidades están prestando servicios académicos para personas brillantes que puedan continuar estudiando, ¿sí? O hay algunas cajas de compensación que tienen algunos programas, pero desafortunadamente, como nos da pena a veces salir, como nos da pena porque no estamos viejos sino es el vecino, entonces como que también esa negación no nos favorece porque alternativas afortunadamente sí hay y se requieren. O sea, la idea es que tengamos un proceso, un nuevo proyecto de vida, ya cuando lleguemos después de la jubilación o de la pensión, como quieran llamarlo, donde podamos empezar a hacer todos esos sueños que teníamos a nivel ocupacional o a nivel de intereses, ¿sí? Porque uno cambia con la vida, pero la idea también es permitirnos hacer eso para un futuro mucho mejor y tener mejor calidad de vida. Sin lugar a dudas, es una etapa para la que podemos prepararnos y para la que podemos prepararnos desde ya. Y también podemos acompañar a las personas que están a nuestro alrededor para que ese proceso por esa etapa o ese tránsito puedan gozar de sus emociones, experimentarlas, vivirlas con esos duelos que nos contaba la doctora María Luisa, pero también uno como cuidador estar muy pendiente de esas banderas rojas, de esas alertas que nos comentaba la doctora Morales, Diana Morales, donde nos decía, bueno, no normalicemos ciertos comportamientos y miremos cuándo consultar. Y adicionalmente, quienes estamos de cuidadores, porque a mí también me ha pasado, es como también minimizar esos riesgos físicos de quitar algunas cosas en casa, de hacer como que el proceso del día a día del adulto mayor pues sea cómodo, no tenga ningún riesgo de caída o de tropiezo, pero sobre todo consensuado, con respeto. Sí. Creo que es súper importante de lo que estamos hablando. Estoy intentando recoger esta conversación y es, número uno, el respeto, ¿no? Por el hecho de que ya tengan una edad 60 u 80, debemos preguntarles, ¿es su casa? Es el lugar en el que están viviendo, ¿no? Entonces el respeto es muy importante, no todo tiene que ser en diminutivo, el viejito, el abuelito, no todos son abuelos, ¿cierto? No todos quieren ser llamados como abuelos. La comunicación, preguntarles qué quieren en ese momento de sus vidas, qué les gusta, qué quieren disfrutar, que seguramente habrá sido distinto a lo que pudieron haber compartido con nosotros o con los cuidadores en otros momentos de la vida. Consultar al especialista, consultar al doctor, consultar al psicólogo, consultar, digamos, en este centro de atención de adulto mayor que es interdisciplinar, y si tiene la posibilidad, obviamente, en Fundación Santa Fe de Bogotá estaremos prestos y muy abiertos para poderlos atender. Ya llevamos 15 años. Sin embargo, si usted se encuentra en otra ciudad o incluso en otro país, pues estas son profesiones que están a nivel mundial, y ya nos decía la doctora Diana Morales que existe la posibilidad de encontrar por internet actividad física, algunas actividades recreativas o cosas que podemos también traer al alcance para las personas a las que estamos acompañando. Una última pregunta para cerrar el espacio. Cuando uno lo está disfrutando pasa muy rápido, pero aquí va a quedar grabado. Si alguien se perdió de pronto en las primeras partes puede volverlo a ver, y nos preguntan sobre el sueño. Cambia mucho el sueño en las personas adultas mayores, y tal vez algunas conductas que podemos asimilar como a estar indispuestos, a tener mal genio, a no sentirse bien, algunas veces pueden ser asociadas a tener un mal sueño. Sí, yo no sé si a Diana le pasa, pero nos llegan un montón de consultas por insomnio, y una de las primeras cosas que uno hace cuando empieza, lo que hacemos, ¿no? Escuchar a esa persona mayor es, bueno, pues no es suficiente con que me diga tengo insomnio y le ordeno un medicamento. Para mí es muy importante, y para nosotros en general, a qué hora se acuesta, qué hábitos tiene, cuántas horas está durmiendo, porque un poco la expectativa y el imaginario es que a medida que me envejezco duermo más. Pues al contrario.
las personas mayores con el pasar de los años van necesitando menos horas de sueño y hay unas fases en la estructura de su sueño que se modifican también, y digamos que el sueño es distinto, el sueño es más corto, y muchas veces solamente explicándole esto a los pacientes salen diciendo, ah, no, mentira, yo no sufro de insomnio, yo estoy durmiendo muy bien, doctora, muchas gracias. Y una de las cosas que primero hacemos, incluso antes de mandar medicaciones, aplicar todo lo no farmacológico, que se llama higiene del sueño, que también, como dice Diana, hay un montón de recomendaciones que son hábitos que parecen supremamente sencillos, como, no sé, no tomar cafeína ni bebidas oscuras después de las 2 de la tarde. Uno dice, pero pues una aguapanelita por la noche, ¿qué problema hay? Pues todo el problema. ¿Sí? Mucho dulce. Claro, hay un montón de cosas que culturalmente estamos acostumbradas, como un cafecito con leche antes de dormirnos, pues el cafecito fatal por la noche, porque nos espanta el sueño, pero claro, es cuestión de evaluar muy bien en la consulta y explicarle a la gente cómo es el sueño normal en el envejecimiento, y al final casi que esas consultas se disminuirían un montón si la gente supiera un poco sobre esto, y esa es nuestra tarea todos los días, andar haciendo mucha educación a los pacientes y psicoeducación, como decimos nosotros, para que lo entiendan. Y por supuesto que cuando hay insomnio y hay mal sueño, hay enfermedades del sueño, hay apneas, hay un montón de condiciones que nosotros evaluamos para encontrar esa causa del insomnio, pues pueden presentarse síntomas afectivos, irritabilidad, falta de concentración, incluso fallas de memoria, que si profundizamos y corregimos ese sueño y mejoramos la calidad o le ponemos el aparato que necesita para dormir, y si corregimos esa causa, incluso esas fallas de memoria se mejoran, pero creo que se trata un poco de entender cómo funciona el sueño y el envejecimiento y corregir esas cosas para que afectivamente y cognitivamente no haya un impacto negativo y podamos devolverle la calidad de vida a las personas mayores, que al final es en lo que más nos enfocamos nosotros. Definitivamente mucho para aprender y estos espacios son muy enriquecedores. Aprovecho para contarles a las personas que están conectadas con nosotros que tenemos un canal de YouTube y en ese un programa que se llama Cuida tu Salud. Sacamos unos podcasts entre los miércoles y los jueves y ya hemos hecho un podcast sobre higiene del sueño para que vayan a verlo porque está muy bueno. Tenemos otro podcast sobre memoria en donde estuvo participando la doctora Diana Morales. Tenemos otro podcast que estuvimos haciendo hace un año sobre prevención de caídas. Es bien importante que lo veamos. Y no solamente para el adulto mayor, cualquiera de nosotros no está exento de resbalarse de pronto con el tapete que no estaba bien puesto y tener alguna lesión. Y más recientemente, el jueves pasado, sacamos un podcast de ansiedad en donde también estuvo la doctora María Luisa Arenas. Tenemos muchos temas que podemos abordar. Hay todo el universo de la nutrición en adulto mayor, que creo que lo podemos dejar para otro espacio. Nos encantó poder compartir con las personas que estuvieron aquí conectadas, que nos mandaron corazoncitos, juegos, caritas felices, poder resolver algunas de sus inquietudes y sobre todo empezar a hablar de estos temas, porque es importante. Todos vamos a llegar a ser adultos mayores, Dios quiera. Y adicionalmente podemos llegar cada vez mejor y podemos ayudar a las personas que nos acompañan. ¿Con qué frase quieres cerrar, Catalina? Hay que trabajar desde joven para llegar a tener un buen envejecimiento. Y siempre hay que sentirse muy bien y siempre proyectarse a hacer cosas nuevas y ser retos tener retos para uno mismo. Que se sienta uno productivo y que todavía vibra, que tiene energía. Qué chévere. Gracias. Doctora Diana Morales, ¿con qué frase queremos cerrar? Tenemos mucho por aprender de ellos. ¿Sí? Escuchémoslos. Pongámoslos en el lugar que ellos merecen. Respetémoslos, respetemos su autonomía, que tenemos mucho para aprender. Muchas gracias. Doctora María Luisa. No, pues yo cosas que les digo a mis viejos, como digo en la consulta todos los días, es por ejemplo, una de las cosas que les insisto mucho es que pues estar viejo es una oportunidad y hay que mirarlo como una oportunidad. O sea, hay muchas cosas que cambian, hay un montón de duelos, hay un montón de desafíos, pero también hay oportunidades para hacer las cosas distintas, para hacer por fin las cosas que quieren después de pensionarse, para gozarse los nietos, para darse los gustos que querían, bueno, hay que verlo como una oportunidad de hacer el trabajo para llegar pues, a disfrutarse la vejez y ojalá nosotras podamos llegar a hacer lo mismo.
Ojalá así sea. Yo cierre mi frase, es respeto y dignidad. Respeto al que nosotros le damos a ellos y que obviamente recibiremos porque seguramente han sido mentores, y tratarlos con dignidad significa mucho su camino y su proceso. Hay dos cosas que aprendí con ustedes aquí, seguramente hay muchas otras cosas más. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en este live en conmemoración del Día del Adulto Mayor, que ojalá todos podamos llegar allá y tener cada vez más y mejores herramientas. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, déjennos sus comentarios, también va a quedar grabado y va a quedar guardado en live para que lo puedan ver más adelante. ¡Feliz noche! Chao. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Adiós, feliz noche. Gracias. Gracias.